creo yo, que es el capítulo donde más en problemas nos vamos a meter. Su inmadurez y su arrogancia no les permite ver lo ignorantes que son. En esos errores, o sea, teníamos completamente, casi por completo, desvalorizado a Cristo, porque eso que eres, no, pues yo tengo el llamado a ser pastor, no, tú necesitas este don, así que necesitas pedírselo a Dios, que Dios te lo dé. De los corintios de querer preponderar las manifestaciones y lo místico antes que la doctrina misma de Dios. ¿Qué onda? Buenas noches, soy Abraham y les doy la bienvenida a su videoblog que es Evangelio Simple. El día de hoy vamos a llevar a cabo el episodio número 15, contentos de compartir aquí el set con amigos. Y bueno, vamos a dar la bienvenida aquí en el set a Dama. ¿Cómo estás, Dama? Buenas noches. Buenas noches, bien. Hola a todos que están ahí en su casa, en el trabajo, ahí donde nos están viendo. Bienvenidos a este programa más. Listo, bienvenida, Dama. Y damos la bienvenida a Liz. ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Aquí un gusto compartir con ustedes lo que es palabra de Dios y también que haya gente que por alguna extraña razón le gusta escucharnos. Saludos. Sí hay gente, la verdad. Sí tenemos ahí a los followers. Eli, buenas noches. ¿Qué onda, compadre? Fíjate, son dos cosas que quiero decir. Número uno, ¿cómo le llamaríamos a los fans? Porque todos tienen así como que los de especias, los cotorros. Aquí, ¿cómo serían los simples? Los simples. Hola, simplistas. Los simples. Sí. Y dos, este programa le vamos a pedir a nuestro editor que de música de fondo le ponga, por favor, la canción de Chayanne. ¿Cuál? ¿La de Torero o qué? No, la de Paso del... Por eso las ponen en los 15 años. Entonces, como ya llegamos a nuestro programa 15... el episodio 15. Este programa ya es adolescente. No, claro, ya va para la mayoría de edad. Ya va volando por allá. Está bien, ¿no? Bienvenidos. Y bueno, estamos contentos de compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Siempre es un privilegio saber que están del otro lado de la pantalla. Y bueno, todo lo que hacemos, lo hacemos con gusto, nos preparamos y lo hacemos pensando en cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio, vamos a seguir con la carta de los Corintios. Y bueno, para eso dejo lugar aquí a Liz para seguir con esto que es, con ese estudio de la palabra de Dios. A ver si dijo carta para que no lo Sí, corrija. porque sí, me acordé. Ahí en Tacuachi me andaba, el hámster me andaba patinando. Oye, y es carta. Pero realmente creo yo que es el capítulo donde más en problemas nos vamos a meter. Es el capítulo donde se debe de tener más cuidado en la cuestión de la interpretación del pasaje. Y creo que el capítulo que más va a ir en contra de lo que nosotros pensamos que realmente el texto nos quiere decir. Sí, y bueno, y de mi parte, al menos hablando en primera persona, también tenemos que entender que comentando un poco el contexto de nuestra vida, pues venimos de una iglesia pentecostal, que es este capítulo y esta parte que viene es como que el core, es el núcleo, es el centro de la doctrina. Entonces vamos a navegar en la palabra de Dios y también para que entiendan en qué posición, de dónde venimos y en qué posición estamos, básicamente. Bueno, vamos a entrar con el 1 Corintios 12, que es sobre dones espirituales. Lo vamos a partir en 2 programas, pero la verdad es que deberían de ver los 2 programas porque la verdad están muy interesantes. Y como dice Eli, va a ser un poco controversial, pero vamos a ver este texto sin prejuicios, sin, ¿cómo se dice? Sin una tendencia, sino simplemente desnudar el texto tal cual es,
sin nosotros poner nuestros pensamientos sobre él, sino que sea la Biblia o específicamente este capítulo quien nos moldee nuestros pensamientos, ¿no? Así es. Amén. Y yo todavía voy a ser el defensor de mi ex, o sea, de la religión o de la iglesia donde iba antes, ¿verdad? Entonces voy a estar a favor de los dones para que se preparen. Yo Ok. también, igual que Nada, ahora. no te creas. Ok, está bien. No se crean, no se crean. No quería barrerles hoy, pero ni No, modo. vas a esos garros. Porque yo mira, soy chaquetero, como dicen en el fútbol. Traigo doble. Se crean el show. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver el primer versículo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo, sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, seguimos hablando de la iglesia de Corintios. Era una iglesia que se distinguía por ser una iglesia inmadura, una iglesia que se creía ser sabia, pero era ignorante, una iglesia que se creía ser espiritual, pero era carnal, una iglesia que se creía libre, pero en realidad seguían presos de sus propios pecados. Entonces, en esta iglesia vamos a seguir viendo los problemas de Corintios, ¿no? De esta cultura tan arraigada. Entonces, Pablo introduce y dice que no ignoren acerca de los dones espirituales, pero bueno, Eli. Y esa palabra es muy interesante, Elis. La palabra que dice, no quiero que ignoréis. Esa expresión del apóstol Pablo es la que va a definir todo el capítulo en este sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿de qué es lo que matan enfermos ellos? De La ignorancia. arrogancia. De arrogancia. De arrogancia. Entonces, Ignorancia. ¿cómo decirle a una iglesia Ignorante y que arrogante. cree que ya está en otro nivel de conocimiento? ¿Cómo decirle a una persona que dicen, es que nuestros maestros ya nos hablan de unas revelaciones más grandes que las que tú nos hablas, Pablo? Entonces, esa parte es la que le dice el apóstol Pablo. Bueno, su inmadurez y su arrogancia no les permite ver lo ignorantes que son. Así es. Por eso es que comienza el texto diciendo, hermano, que no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, cuando habla de los dones espirituales, esa palabra es tan mal usada porque cuando hablamos de don, hablamos de un regalo que no merecemos. Así es. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo ahí es que está diciendo, hermano, no quiero que sean ignorantes de los regalos, de las bendiciones, de lo que Dios hace en nosotros. Sin merecer. Sí, sin merecerlo. Ahora, y en el siguiente verso, que igual ya leíste, dice, porque ahí da el por qué va a hablar de este tema. Así es. Porque hay dos líneas ahí muy importantes. Número uno, le habla a gentiles, porque antes eras gentiles. Y los gentiles, ¿qué era lo que más practicaban? El ocultismo, lo que más practicaban que era la brujería, que era lo que más consultaban ellos, a las Adivinos. pitonisas, a los hechiceros. Ellos les gustaba todo eso que tenían que ver Misticismo. con las cuestiones del futuro. Así es. Pero también le está hablando a personas que son de tendencia ¿qué? Judaizante. Entonces, los judíos, ¿de qué era lo que más se jactaban los judíos? De conocer la ley, de ser el pueblo escogido de Dios. Es correcto, pero si ustedes recuerdan, el judío de lo que más se jactaba era de cómo Dios los había sacado de manera poderosa de Egipto y los habían sacado con mano fuerte, dicen los escritores, con mano fuerte y poderosa los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Entonces, si ellos decían, bueno, el Dios que nosotros tenemos identificado como judío es el que divide el mar, es el que manda maná, es el que envía codornices, es el que hace estas cosas sobrenaturales, y Manifestaciones. también este es el mismo Dios
que hablaba a través de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Eliseo, de todos ellos. Entonces, ¿qué era el asunto aquí? El asunto es que si nosotros lo vemos como un contexto cultural, los gentiles convertidos tenían todavía esa fascinación y los judíos eran muy aprensivos. Cuando los fariseos le dicen a Jesús que quieren ver señales, y Jesús, ¿qué le dice? Solamente la señal de Jonás. Señales no se les será dada, más solo la de Jonás, que 3 días estuvo en el vientre del animal y salió de allí. Entonces, en estos 2 versículos nos vamos a observar que el apóstol Pablo les dice que esta iglesia estaba en un desorden. No es un capítulo donde el apóstol Pablo le elogia. No es un versículo de elogio. Es un versículo de confrontación. Y el asunto aquí que es un capítulo muy fuerte, porque de entrada el apóstol Pablo le está llamando ignorantes. Así es. Y eso es duro, porque si nosotros hablamos de hoy en día, y esto lo contextualizamos a la iglesia de hoy, ¿qué hermano de la iglesia se siente ignorante del tema de los ministros de hoy en día? No, autoevaluándonos es muy difícil comprender. ¿Qué ministro se cree ignorante? No. La iglesia. La iglesia. La iglesia acepta que ¿Qué su hace? ignorancia. Es correcto, que es ignorante de ese tema. Por ejemplo, vamos a autoquemarnos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, es mejor que allá la raza. Entonces, cuando yo cuando yo empecé en el ministerio, Tu hit. mi meta a alcanzar era Cash Luna. Así lo ¿En tenías serio? como Sí, referencia. era mi referente, decía yo. Cachito, Yo así ¿no? quiero llegar a los Cachito. estadios. Hasta ahora serás mi pastor. Hasta ahora eres mi pastor. ¿Cómo dice Cash Luna? Chao. Chao. Ahora, leí el libro Buenos Días, Espíritu Santo como 5,000 veces. De Benny Hinn. Sí, y neta, hay que ser honesto. ¿No es de Yo, Barcelona? No. Ah, no. ¿cómo? Es de Benny Hinn, ¿verdad? Es de Benny Hinn. Yo me levantaba y le decía, buenos días, Espíritu Santo. Que Y le reservaba estacionamiento, ¿verdad? Al Espíritu Santo, Sí. una silla en la iglesia, en todas No, yo tenía una... Sí. Le ¿Eh, reserva- papá? le reserva. ¿Cómo? Sí. El que estaba al lado para ayudarme. Había un amigo, bueno, no, ya no voy a quemar quién es, pero él dice, hoy desayuné con el Espíritu Santo. O sea, no, ese es otro nivel, dije yo eso no lo he hecho. No le he puesto su plato ahí y su hot cake. Entonces, ¿qué es el asunto aquí? La ignorancia hacía que los hermanos de Corintios fueran arrastrados por cualquier pseudo siervo de Dios. Y Ahora, filosofía, porque realmente no era doctrina. el asunto aquí es, ¿nos pasa ahora? Sí, yo creo que a todos nos pasa sí. en el aspecto de el que se crea que está en el que crea firmemente o se autoevalúe que está en lo correcto o que es el top, ese es el más propenso a caer, a ser llevado por cualquier cosa. Y el asunto aquí es que el texto, no me voy a adelantar, sino solamente como una brisa, Ya llevas 10 minutos míos. como una brisa, Así, sí. decirlo, que el asunto es que el texto nos va a llevar y nos va a aclarar las razones de los dones y la operación de los dones. Y esa es la parte donde va a estar difícil, porque ¿cuántos de nosotros ya tenemos como referente a un predicador? Y fíjate, o sea, aquí donde está el peligro, ¿no? Porque si tú o Beto, que está aquí, Beto se dedica
a las ventas y él necesita crecer en las ventas y viene a mí, siervo del Señor, Santo. Shama, Shamita. viene a mí y me dice, hermano, quiero que ores por mí porque necesito que las ventas crezcan. En ese momento, él está rogándole a quién. A tu persona, al ser humano. Entonces, ese es el problema. El problema que viene arrastrando Corinto es que ha dejado a un lado a quién. A Dios, A Dios. como tal. Y ha puesto su esperanza en quién. En los hombres. Idolatra cualquier cosa. O sea, realmente Corintios idolatraba a todo menos a Dios. Es correcto. Entonces, ese es el peligro en el que corremos. En el peligro que corremos es que es dejar que una persona humana como yo tenga el protagonismo que el único que lo debe de tener es Dios. Oye, no, ay, digas eso. Luego los predicadores que hacen su propia página con su nombre rembombante, ahí me da pena ajena, la verdad. O sea, Pero bueno, es que ese es el asunto. Versículo 3, ahorita vamos a llegar a eso. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el conflicto de esta iglesia? Aquí nos lo está dando como quien dice un destello de luz. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que ellos se creían tan espirituales y llegan a blasfemar a Jesús con todo su tipo de conducta? Pero al final si llaman a Jesús su Señor, eso no proviene de ustedes, sino del Espíritu Santo. Entonces, yo lo veo así como que una confrontación de Pablo con la iglesia, porque realmente ya estaba, como yo digo, frustrado por corregir actitud tras actitud equivocada de ellos, en la que se creían superiores, pero Pablo los tenía que ubicar de nuevo en su lugar. Sí, y es que el punto aquí es que tenemos que recordar que he mencionado en otros programas que habían 3 influencias muy fuertes durante el tiempo de la iglesia primitiva. Uno eran los judaizantes que querían hacer que la iglesia practicara el judaísmo. Otro eran los gnósticos y otro que eran todo lo que tenía que ver con dioses paganos. Entonces, esas influencias estaban sobre la iglesia. Y cuando hablo de dioses paganos, Artemisa era parte de la iglesia. O sea, ahí estaba en un rinconcito. Como dicen en Tabasco, tenían su nichito también. Entonces, el asunto, ¿cuál es este? Y este versículo hace referencia a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos de qué es lo que más el apóstol Pablo defiende el evangelio. ¿De qué es lo que más habla el apóstol Pablo en todas sus cartas? De la divinidad de Cristo. El apóstol Juan comienza su evangelio hablando de qué? De la divinidad de Cristo, de Jesús. La divinidad de Jesús. Y en las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, contra lo que está hablando Juan es contra el gnosticismo. Entonces, ¿por qué dice el versículo así? Bueno, porque ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios encarnado. Ahora, Arrio, uno de los teólogos de la iglesia, él decía que Jesús era la primer criatura de Dios. ¿Eso qué significa? Que es un ser creado por Dios. Que Pero no es Dios. Dice, es Dios y abajito está Jesús. Entonces, Dios, Espíritu Santo, Jesús. Entonces, ese era una herejía. Pero que, o sea, si nosotros la tomamos de bote pronto, tenía aparentemente mucha lógica. Arrio lo que quería era contrarrestar el politeísmo, que no creyeran en muchos dioses. Entonces, él decía, hay un solo Dios y Jesucristo es un ser creado listo para morir por nosotros en el cruz del Calvario. Entonces, eso es aberrante, es incorrecto. Ahora, por el otro lado, los gnósticos también hablaban acerca de llegar a la plenitud.
Y ellos como decían, bueno, castiga el cuerpo y sobre todas las cosas crece en inteligencia. Y va a llegar un punto en el que pueda ser una deidad. Entonces ellos dicen que Dios es un Dios absoluto que puede desprender ¿qué? Deidades. Entonces esa es otra marihuanada. Entonces, entonces el punto del apóstol Pablo ¿cuál es? Es que todo aquel que predique, todo aquel que enseña, tiene que tener por característica ¿qué? ¿Qué creen Jesús? Que Cristología. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo como introducción? La introducción del apóstol Pablo es que una persona que se para a enseñar, a ser discípulos como nos mandó Jesucristo, tiene que tener como característica un conocimiento profundo de la cristología. Así es. ¿Quién es Cristo? Su deidad, su poder, su soberanía. Hay quienes dicen, fíjate, que Jesús al momento de encarnarse perdió atributos. Y si él pierde atributos, deja de ser ¿qué? Dios. Entonces, Correcto. Dios murió por mí, Él mantuvo sus atributos. Ahora, por el otro lado, también hay quienes dicen, por ejemplo, en la cuestión de la kenosis. ¿La kenosis qué es? El que dicen ellos, se vació. Se va, sí. El vaciamiento. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando de decir? Es que Jesús era una persona normal. Había un Jesús hombre. ¿Y el Cristo qué? Lo poseyó. Entonces, cuando Él llega a la cruz del Calvario, ¿qué hace Cristo? Se va. El Cristo, el Espíritu se va. Y Lo abandona y Él grita, Padre, ¿por ¿qué me has onda? abandonado? Esto era entre los dos. Entonces, cuando dice Padre, Jesús dice esta Filosofía. teología herética, dice que no está hablando de Dios Padre, sino está hablando del Cristo que lo está abandonando. Sí. Entonces, lo dejó 3 días y luego el Cristo dijo... No manches, me la bañé. Vamos a regresar. No, sí, se oye así muy cómico decir que Cristo va y Ay, voltea. espérate, se me quedó aquel allá en la cruz. Nera, Se no. me En quedó la el tumba. cuerpo. Me olvidó algo. Se me olvidó el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice aquí, Abraham? Lo que nos dice el apóstol Pablo es que dice, porque por tanto nadie puede hablar solamente por el Espíritu de Dios. Entonces, el protagonismo comienza diciendo el apóstol Pablo que lo tiene el Espíritu Santo, pero el protagonismo del Espíritu Santo siempre va a darle el protagonismo a ¿quién? A Adiós. Cristo. A Jesús Cristo. Y Cristo, el que tiene el Espíritu Santo y tiene a Cristo, siempre le va a dar el protagonismo a ¿quién? ¿Al Padre? Al Padre. Entonces, ese es el asunto. El asunto aquí es que cuando tú comienzas, por eso esto está interesante de la introducción, cuando tú comienzas a adjudicarte un poder, cuando comienzas a adjudicarte un protagonismo, ¿sabes qué? Tú no eres... El Espíritu Santo no es el que te está... No. Guiando. Se está manifestando. Por eso lo que dice, quien al final te enseña que Jesús es el Señor es el Espíritu Santo. Claro. Sí. Si no es el Espíritu Santo el que te guía, entonces vas a decir cualquier blasfemia como lo estaban haciendo en ese entonces. ¿Y por qué aquí Pablo aclara de que, me imagino porque dice nadie que hable por el Espíritu, o sea, porque a lo mejor los corintios decían que ellos hablaban por el Espíritu, llama a anatema a Jesús. ¿Anatema a qué se refiere? Es que ¿O a qué quiere aludir o corregir? Ese es el asunto, por eso te decía yo hace rato. El asunto aquí es la cuestión de tú llamar maldito, de tú llamar... no es un hecho de que alguien se pare en un púlpito y diga, Jesús es Literal. maldito. Literal, No, sí. sino es quitarle ese protagonismo. atributo divino. Por eso es muy delicado por eso yo hablo de contenido cristológico. Porque cuando nosotros hablamos de la salvación y del protagonismo de Cristo, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que habían falsos maestros y habían maestros que habían infiltrado dentro de la iglesia y le habían dicho, sí, Cristo y todo, pero la ley. Sí. Entonces, eso le quitaba, entonces, ya no, Cristo, es que eso es la parte delicada, Cristo ya no es el sacrificio perfecto. Cristo es un sacrificio que debe de ir acompañado ¿con qué?
Con la Con ley. la ley. Entonces, si tú practicas la ley, practicas Cristo, te vas al cielo. Pero eso lo que está haciendo es que quitándole el verdadero protagonismo que tiene Cristo en la salvación. Entonces, Y en es ese como si caso- le estuviera llamando malditos, sin importancia, sin trascendencia. En este caso, no, la ley no es el que se está quitando, sino las manifestaciones que buscaban antes que reconocer a Jesús como el Señor. Por eso Porque este es el problema que estamos viendo ahorita. Por con eso es el Corintios. asunto, porque imagínate, el judaizante esperaba que para él un siervo de Dios que se manifestara como Sí, claro. los del Antiguo Testamento. Claro. Pero un aún verdadero... a Jesús mismo, los judaizantes, los fariseos le reclamaban eso, sus seguidores, de que cuando hizo los milagros del pan, dice, bueno, pero Moisés hizo llover maná. Y cómo desde entonces se ve la ceguera espiritual de creer que fue a través de Moisés y que fue Dios mismo quien realizó ese milagro. Y vamos a ir más adelante, por eso Sí. que yo le decía ayer, el asunto aquí es que los dones espirituales no pueden tener un mayor peso que la misma palabra de Dios. Y yo aquí nada más quiero aclarar porque quiero preguntarles algo o contextualizar esta parte de anatema, porque hoy en día lo que preguntamos, lo que siempre decimos, que nos cuesta autorreconocer cuando estamos en un error y tal vez quedan esos puntos ciegos, no logramos ver esos puntos ciegos. Y yo les diría, hoy en día el llamar anatema, un ejemplo de cómo puedes caer en este error de llamar anatema a Jesús con la forma de que ejerces el evangelio. Ese sería Sí, el ejemplo, o sea, cuando desvalorizas es cuando dices, es que Dios me llamó a mí a orar por tal persona y como yo fui obediente a Dios, esa persona sanó. Por mi obediencia. Por mi obediencia. Porque Dios me dio a mí el don de sanidad, porque Dios me usa a mí. Digo, ahora que hemos estado estudiando todo esto, el libro de Efesios, Eclesiastés, te das cuenta de cómo en la ignorancia, porque realmente es ignorancia, bueno, yo puedo decirlo en mi caso, ¿verdad, Abraham? No sé, a lo mejor, porque Sí, yo pienso, o sea, como hay líderes o hay hermanos que les gusta mucho leer y estudian y profundizan en la palabra, pero ya al momento de enseñarlo, no lo enseñan. Se quedan con eso. ¿Por qué? Porque va en contra de una corriente de pensamiento que le conviene a la asociación o le conviene a la... ¿Qué será, secta o qué? Sí, a la asociación, ¿verdad? Que será secta. Le conviene. Entonces, si tú enseñas lo que realmente es en la palabra, pues va en contra de eso. Entonces, mejor no lo enseñas. Bueno, yo voy a hacer lo que dice, pero no lo enseño. Entonces, en el caso mío, de mi familia, veíamos que al aprender esto, que caíamos en esos errores, o sea, teníamos completamente, casi por completo, desvalorizado a Cristo, porque siempre era de que, es que, porque, de hecho, fíjate, cuando me tocaba así predicar, ay, hermana, qué bonito predicó, cómo Dios la usa, y uno, pues, todo tonto, todo sonso, dices, ay, gracias, hermana, sí, y no es eso, o sea, realmente es Dios, es su soberanía, es su palabra la que está ahí obrando, puede ser tú, puede ser fulanito, ahí está su palabra, entonces... Es verdad, o sea, esto, aparte de que así como en aquel tiempo había un desorden, o sea, Pablo está aclarando porque hay un desorden en la iglesia al momento de querer practicar o llevar a cabo los dones, o sea, ellos pensaban que tenían los dones, que estaban superdotados, pero que eso era completamente falso. Y viene a mi memoria lo que una vez platicando con Eliezer nos comentaba, que la historia, o sea, a veces no nos las platican o no nos tomamos el tiempo de estudiar lo que realmente pasó en Azusa, cuando dicen que de ahí se desencadenó todo la efervescencia, el avivamiento. Entonces, de Azusa. A raíz de lo que comentarios que hizo, empecé a leer y me di cuenta que hubo un desorden, o sea, fue algo
tremendo lo que pasó ahí. Y a nosotros pues nos cuentan la historia nada más así como que por la encimita, parte ¿verdad? El lado mística. bonito. Ajá. Pero lo más bonito, exactamente. realmente- el lado romántico. Les apodaban los rodadores, porque se tiraban al suelo y rodaban de un lado a otro. Ellos creían que rodando era la forma en cómo el Espíritu Santo se estaba Que manifestando. las piedras se encontraban rodando. Pero también habrán, perdón que yo sé que nos hemos llevado mucho tiempo. No, pero vale la pena. Yo creo que aquí no pasa que- Es muy importante. Que se alargue el programa. Ahora, Es uno de los... es bueno, que es que en el- realidad toda la palabra de Dios es importante. Sí, No bueno, sí, podemos es verdad. desmeritarlo. el hecho, Abraham, también, abonado a lo que dice Dama, quiero apuntarle también el hecho de quitarle el protagonismo de la salvación a Sí, Cristo. Exactamente. Porque cuando tú dices que tú te vas a salvar a través de tu manera de comportarte, a través de que tú no pecas, de De que tu tú no nivel de haces mal, santidad. que tú no le haces daño a nadie, y por eso Dios te va a salvar, Así eso es incorrecto. Nadie puede salvarse ayudando a los demás. Nadie puede salvarse portándose bien, porque entonces sí, lo que se necesitaba era que el hombre se portara bien. ¿Para qué vino Cristo? Entonces, Exactamente. Es cuan- una contradicción. bien. sí, por eso es que los judaizantes, Corinto corría ese peligro, porque los judaizantes se habían infiltrado tan fuerte que los judíos ya estaban, los cristianos de Corinto ya estaban practicando La ley. la ley. Y eso le quitaba total, o sea, es que es lo que Protagonismo. aprendimos en Gálatas. Sí. Si tú practicas la ley, te estás dividiendo de Cristo, ya no eres cristiano. Ahora, por el otro lado, quisiera yo decir esta cosa, por esas corrientes que le han dado un realce a todas las costumbres judías. Hay quienes se han ido allá A Israel. a Israel, y aunque ya han sido bautizados acá Se vuelven a bautizar en Nuevo en el río León, aquí Jordán. en el, ¿cómo se llama? En el el río Monte Ramos, en el Carmelo. Monte Carmelo. y En todo el- eso. ellos No, no, no dicen vale. el bautismo En de el allá, Jordán. en el Jordán, este es el bueno, y se vuelven a bautizar. ¿A qué le está dando? A un lugar. Le están dando un plus Sí. a un río. El plus no lo tiene el río, el plus no lo tiene la ciudad. Ahora, hay quienes se ponen un manto judío con todos los adornos que llevan esos mantos judíos para predicar, porque ahí está la unción. Le estás quitando el protagonismo, o Sí. sea, no saben el problema que te estás metiendo, porque imagínate, estás diciendo que unos ritos tienen un poder dado por Dios, jamás. Sí, sí. Ahora, los que danzan, los panderos y, No, y sí, sí. esos patrones también tienen significado. Con este patrón estamos Sí. atacando al diablo, ¿no? Con los Así. panderistas no te metas, por favor. Pandilleristas. Es que realmente, exactamente, hacen un tipo de movimiento y... Y eso sí, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién sabe dónde lo Que sacaron, ese pero bueno. movimiento tiene un poder Sí. Para que va abrir a las contrarrestar puertas al del diablo. cielo. Entonces, no. El único que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas y hace lo que quiere, a la hora que quiere y como Él quiere, es Dios. Así y es. ¿saben qué, hermano? Yo no me bauticé en Israel, pero me bauticé en una pila toda llena de algas, de moho. de moho y de, ¿cómo se llama esa cosa Musgo. verde? Lama. Lama, lleno de lama, feísimo el lugar, pero ha sido el mejor día de mi vida. Así es. Con razón. Y yo creo que, pero ya, ves, ya Ahora cambia cae, la ¿verdad? perspectiva para los que nos están viendo en el Así aspecto de es. que anatema, yo nunca le he dicho maldito a Jesús. O sea, ¿cómo vas a creer que le he dicho maldito? Pero ya cuando ahondamos en qué realmente es anatema, pues, caray, suena muy cotidiano, digo, y yo no estoy Nuestros diciendo que nada más actos. ustedes, sino yo también. O sea, suena muy cotidiano y es lo que la palabra de Dios nos transforma y nos ayuda a corregir. ¿verdad? A enderezar los caminos. Entonces, en pocas palabras, cualquier acción, religión, ritual que te desvía de poner tu mirada 100% en el sacrificio del Hijo, en la resurrección, en el plan perfecto del Padre, en la obra redentora del Espíritu Santo, cualquier cosa que se añada, entonces es cuando estamos haciendo anatema a Jesucristo, porque Claro, estamos así diciendo,
su sacrificio es insuficiente, ¿ok? Así es. Dicho esto, vamos Excelente. con el versículo 4. Queda- Y que tristemente es la realidad que sucede día a día en nuestras iglesias, que en lugar de poner nuestra mirada 100% en Dios, comenzamos a ponerles en 1000 cosas, llámese ayuno, llámese oración, llámese manto de la unción, llámese escarcha de oro, llámese como usted quiera llamarle, pero todo eso usted está gritando que Jesús es anatema. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero los voy a leer los 4, 5 y 6 porque están conectados. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Eso apóstol está Pablo? tremendo. Sí. Dinos, Eli. porque Eso luego- está tremendo, porque Bueno, el la asunto palabra. aquí es que el apóstol Pablo dice que los dones son intermitentes. ¿Qué es intermitente ahora? Que no se detienen, que No es se interrumpen. infinito, atemporal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El que obra a través del creyente es Dios. Así es. Entonces, ¿quiénes son poseedores de dones? Nadie. Nadie tiene dones. Así es. Entonces, ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo, hermano? Lo que Una- te estoy diciendo es que si Una tú eres blasfemia contra el Espíritu Santo. que si tú eres un hijo de Dios, en cualquier momento Dios te puede usar. Y fíjate, hay Dios ve- se puede, es que está mal usada esa palabra de usar. Dios se puede manifestar por eso, en tu vida cuando Él manifestar, quiere, como Él quiere. usar, manifestarse, obrar, hacer algo que tú te vas a asustar, pero es Dios. Ahora, el asunto aquí es que cuando dice el apóstol Pablo, ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Un mismo. Dice, hay diversidad de ministerio, pero el Señor, Es el mismo. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Así es. entonces, Utiliza la Trinidad diciendo que es el mismo. Y es correcto. inmutable. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Sí, me gustó eso. Porque es interesante desde la perspectiva de que los que son llamados a ser pastores, los que fueron llamados a ser profetas, Evangelista. los que fueron llamados a ser apóstoles, los que son llamados a ser evangelistas, los que son llamados a ser maestros, esos son ministerios o dones que se mantienen en la persona. Inmutables. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no es intermitente el hecho de que yo sea pastor. Ah, ok. A eso me refiero. No es que hoy voy a ser pastor y tal vez Mañana mañana no. ya Dios dice, oye, mañana descansa, voy a usar a Beto ahora. No, eso, cuando hablamos de ministerio, eso es algo que Dios te llama y Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Pero cuando hablamos de los dones y hablamos de dones administrativos y dones de manifestaciones espirituales, esos dones dados por Cristo y por el Espíritu Santo, porque es lo que Pablo está diciendo ahí, que los ministerios los da el Padre y hay dones que da el Espíritu Santo y hay dones que da Jesucristo. Tremendo. Así es. No me preguntes cómo se hace porque cuando llegue al cielo te cuento. Eso Es va a que- ser lo primero que le vas a Eli, preguntar. es que dice que los dones los da el Espíritu. Dice, hay diversidad Los de ministerios, dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sí, entonces ¿Cómo se puede esa interpretar aquí? la Trinidad, porque cuando nosotros hablamos de un solo Dios, pero la operación de la Trinidad en cada persona interviene de manera distinta, pero retomando el punto es que Dios es el que hace la obra en tu vida. Entonces, si tú fuiste a una iglesia y fuiste sanada de cáncer, no fue el pastor, no fue el evangelista, no fue nadie, No fue la Dios. imposición de manos, no fue el ayuno de alguien, no fue Entonces, la oración. si tú, porque ha pasado en la iglesia, por eso es que yo estoy no del lado cesacionista y ni estoy del lado de las manifestaciones descontroladas, sino en el punto medio, en el hecho de que antes de que un ser humano pueda tener el protagonismo, eso es lo que Pablo está diciéndole. Ustedes están idolatrando a seres humanos
cuando el protagonista, el que hace todo es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, retomemos la primera palabra, son ignorantes del tema. Ustedes dicen ya que los falsos maestros les enseñaron otro nivel de gloria, como hoy en día dicen, ya les enseñaron otro nivel de revelación, pero la realidad es que ustedes ignoran que ellos no son nada. Y vamos a ver más adelante, mucho más adelante, donde Pablo dice, hablan lengua, yo hablo más. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que el apóstol Pablo dice, no es la cuestión terrenal humana, sino es la cuestión divina. Dios siempre va a operar de manera distinta, de distintas maneras. Ahora bien, si tú tienes, porque eso lo vamos a ver más adelante, o bueno, voy a darle oportunidad a que avance para así no retrasarnos. Ok, gracias, Eli. Versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, aquí ya Pablo nos está introduciendo y ¿sabes lo que me llama la atención de esto es cómo nos ha enseñado la iglesia actual este versículo desconectado totalmente de su contexto, porque parece que Pablo les está dando una lista de todas sus manifestaciones, elogiándolos, cuando realmente los está ubicando, los está regañando, y vemos todo el contexto completo y vamos a una iglesia que en lugar de ser espiritual es totalmente carnal. Y que en lugar de manifestar, de que hubiera estas manifestaciones sanas del Espíritu Santo, hay un descontrol total, ¿no? Entonces, a mí me los han enseñado esas cosas como dones que uno tiene que buscar, dones que uno tiene que alcanzar, dones que... Pero realmente lo que Pablo nos está diciendo, o lo que estamos explicando ahorita, es que estos dones no están suditados a nuestra persona, ¿no? Bueno, yo he estado en lugares donde te dicen, pídele a Dios este don. Ah, claro. Pídele a Dios este don. O sea, tú eres, ¿qué eres? No, pues yo tengo el llamado a ser pastor. No, tú necesitas este don. Así que necesitas pedírselo a Dios, que Dios te lo dé. Y ahí estás, orando, Señor, dame el don. Oye, te vas a la escuela. ¿Cómo lo dice Dama? Y ahí es. Y ahí, no, y es que sí, yo no. Mira, mucha gente que ve el programa, a lo mejor ahorita anda diciendo, mira, Dama, ahora lo que anda diciendo. Pero es que te pones a pensar y dices, estás ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo y pasan los años y y dices, ¿por qué? Porque nunca, o sea, a fulanito en un retiro, Dios le dijo una velada. En una velada cayó Típico. el Espíritu Santo y Dios le habló a través de tal persona y a mí nada, y estás ahí forzando, queriendo, como decimos, ¿verdad? A veces hacerle manita de puerco al Espíritu Santo, fíjate. Pasándote por el arco del triunfo, Él es la el soberanía que de Dios. reparte, o sea, Él es el Es que que ese es el problema. Como te digo, pasándote por el arco del triunfo, lo más importante es la soberanía de Dios. Que él, sí, Pero fíjense cómo comienza el verso. Pero a cada uno les es dada, ¿qué dice? La manifestación del Espíritu para provecho. Ay, ese es el asunto. El asunto es que yo no me manifiesto. Si no Así es es. Dios. Él se manifiesta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no, o sea, y esto es lo... me estoy acordando de... Perdóname que te interrumpe, pero... Siempre lo hace. No te creas. Porque Aquí esto lo te dice. hace reflexionar cuando leemos aquí, esta es dada por el Espíritu. No, dice, a cada uno les da manifestación. O sea, Él es, como dices tú, y cuando estamos orando o en esos momentos de ministración, ¿qué dice la gente que está ahí ministrando? Más. Más, o sea, que más que el Espíritu Santo. Más poder. Está ordenando a Dios, Ahí viene, ya está llegando. Me ya da va a oso, caer, neta, me ya da va a oso. caer. 1, 2, 3, 1.
Ahora, sí, Ahora. cuentan. Entonces, o sea, ¿Te acuerdas? Ah, pero es que imagínate, suena imagínate cómo Dios dosificando su poder. Sí. Entonces, bueno, a ustedes les voy a dar un 5% de mi poder, bueno. Bueno, vámonos, no, y de repente, ¿qué? ¿Me están diciendo más? Bueno, está bien, 10. Yo les doy mi 10%, testimonio. ¿no? Yo, A ver, sí, déjenme, sí. porque también yo tengo mi Pero, propia pero, experiencia. pero antes de eso quiero No, terminar. no quiero que termines, la verdad. Pero dale. Sí, porque me acuerdo una vez en la iglesia en la que asistía. No te va a olvidar lo que... No, No, yo. recuérdalo. De repente llegó un hermano y quería que todo el mundo hablara en lenguas, ¿no? Y los formaba y luego Sí. todos estaban No es desordenadamente. No sé, no sé Un quién gringo, haya un sido. Y total, que yo me salí de esa iglesia porque realmente era un desorden. Y me acuerdo que un joven me siguió. Y con la primera que te queda anestesiar es como que... El primer argumento. El primer argumento es que no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo porque es un pecado imperdonable, ¿no? O sea, el que yo llegue a pensar que eso no era de Dios, o sea, el problema era yo. Es el blasfema contra el espíritu. Sí, y la segunda es, ¿cómo me podían pedir algo que ya, porque yo para ese entonces yo ya había leído Corintios y había leído la parte en la que decía, si hay lenguas, tiene que haber un intérprete y si no lo hay, mejor cállense porque nadie está edificando. Entonces, cuando di ese argumento ya no me pudieron sostener su argumento de la blasfemia, pero tristemente la iglesia, en lugar de leer e interpretar de forma correcta esos textos, haz de cuenta que están haciendo lo mismo que Corintios. O sea, parece que esta carta de Pablo no le está sirviendo para nada porque están regresando a estas como prácticas primitivas. Y el asunto es que cuando nosotros hablamos, hablas en primera, en segunda y tercera persona. O sea, el punto aquí es que tú a la hora de interpretar el texto, tú debes de analizar tú debes de analizar el contexto del texto. Tienes que analizar la interpretación del texto, es decir, el texto en su lenguaje original. Y tienes que irte también a la gramática española y la griega. Pero algo de que la gente deja a un lado es el modo. Entonces, el modo es muy importante a la hora de analizar el texto. Entonces, ¿cuál es el modo? Es quién recibe la acción. Por ejemplo, yo le pegué una cachetada a Abraham. ¿Quién recibe la acción? Abraham. AB. Pero yo soy el Tú la ejerciste. yo la ejerzo. Pero ¿quién recibe la acción? Tú. Bueno, entonces cuando dice a cada uno le he dado la manifestación. ¿De quién está hablando? De Dios que recibe la acción el hombre. Es correcto, entonces no es el hombre operando, sino es Dios operando, regalándosela al que la necesita. Así es. Sí. Es correcto, entonces a uno Dios opera, es decir, Dios le regala la sanidad. No es que yo, Eliezer, reciba el don de sanidad. Y por el que ores, Dios lo sabe. Es la acción de la sanidad. Sí. A eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En algunos, Dios se les ha manifestado poderosamente obrando en sanidad. A algunos se les ha operado, porque tenemos que tomar en cuenta el momento histórico. Y en este momento histórico, el Nuevo Testamento no es parte del canon, no hay el compendio de los 66 libros. Entonces, en ese momento, lo que el apóstol Pablo está diciendo, esto lo estoy escribiendo para ustedes y lo estoy escribiendo ¿para quién? Para todas las futuras generaciones de cristianos que entiendan que el ser humano no participa en la obra poderosa de Dios, sino es que Dios en su grande amor y en su grande misericordia se te va a manifestar a ti de diversa manera. Entonces tú no necesitas al falso maestro, no necesitas al falso profeta, no necesitas al falso pastor en nuestros días, sino lo que tú necesitas es que el Dios se manifieste en ti. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tú puedes recibir la sanidad en tu recámara haciendo una oración. ¿Por qué? Porque tú ya entiendes que el apóstol Pablo nos dice que Dios sí se manifiesta en sanidad.
Entonces, cuando nosotros hablamos de los hermanos que creen en la cesación, ellos creen en la cesación no de las actividades divinas, sino creen en la cesación de que el velo se rasgó y ahora todos tenemos entrada ante el trono de la gracia de Dios. Y allí tú puedes encontrar el oportuno socorro. Así es. Entonces, lo que es contradictorio en este sentido, no hablo en contradictorio de la Biblia, sino contradictorio en lo que nosotros propagamos, es que todos podemos recibir superpoderes, porque eso es así. Entonces, una hermana, una ocasión, fui a orar a un lugar, no voy a quemar quién es, allá en San Diego, en San Diego, California. No tengo visa, así que es mentira que en San Diego, California. Entonces, estaba orando y Señor, en tu gracia, terminé de orar y todo el asunto, y la hermana me dice, hermano, usted es otro nivel. Claro que sí, hermano. Y yo, ¿cómo, hermano? Y que cuando usted estaba orando, yo abrí el ojo y vi cómo salía poder de aquí de su mano y ¡fua! ¿Saiyajin o qué es Saiyajin? Entonces yo digo, claro, hermano, el Kamehameha. No, yo en ese momento, o sea, si tú recibes ese elogio, tú, ¿qué es lo que estás haciendo tú? No, dañando, quitándole la gloria y la honra. No. Te estás teniendo un problema. Espérame. Pero ¿sabes cuál es el problema de fondo? Es que en realidad, desde cada púlpito, desde cada sermón, ¿qué es lo que más se predica? Se predica del hombre, de David, su fe. Se predica de Moisés, su poder. De su perseverancia, de un personaje con esto. Pero realmente lo que menos destacan es las atributos de Dios. En David es la misericordia constante, el que él haya querido regalarle el hecho de ser su amigo, el hecho de darle un corazón conforme a su voluntad. No vemos todo lo que Dios hace, sino lo que el hombre hace. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una iglesia que está llena de este tipo de sermones que fijen su mirada totalmente en Dios cuando realmente cada domingo sus pastores le están predicando sobre el hombre? Que se fijen en ellos. Ahora le decía a una persona, le decía, es que debemos de estar poniendo atención en qué nos están enseñando en las congregaciones. O sea, si realmente te están enseñando al Dios de la Biblia o lo que Dios es, o historias, o están enseñando historias. Y esta persona me decía, no, yo creo que sí en la iglesia enseñan Biblia. Entonces, yo ya no tuve más chance, pero luego a ver si tengo oportunidad de echarme la platicada. Sí, pero... Tú sabes quién eres. Pero tú dices, una iglesia donde se enseña Biblia no tiene el tipo de problemática que tiene la iglesia donde iba esta persona. O sea, problemas pesados, dices, no, o sea, no puede, un lugar donde se enseña Biblia no puede tener ese Y es que le preguntas a todos y todos te dicen, pues obviamente el pastor se para enfrente y abre la Biblia y todos piensan que les leen la Biblia, ¿verdad? Pero hasta se la leen mal. Pero vacían sus pensamientos. Bronca fuerte. ¿Como cuál? No. No, y la otra, la de... Yo me acuerdo, digo, no, me da pena y me da oso. ¿Cómo era posible eso? Yo estaba en el grupo de alabanza en la iglesia, entonces veía a los charlatanes, a los invitados evangelistas que son vividores del evangelio, que viven del evangelio, cuando iban a las iglesias. Dijiste lo mismo, para el evangelio es diferente. Que cuando iban a la iglesia, entonces se atrevían hasta el grado de pasar a toda la gente al frente, que estaba toda la gente así en el altar llorando y decían, cierren sus ojos, vamos a la cuenta de 3, va a haber una unción, va a haber una llenura del Espíritu Santo. Y yo me imagino a Dios así, el Espíritu Santo y a Jesús reteniéndose así hasta como, que cuente sí, 3. hasta que, no, oye, ya vámonos, no, hasta ¿listo? que cuente 3. Bueno. Y él decía, 1, cierre sus ojos y te decía, imagínate, no, y ya estoy rayando. Disculpe, parece una jalada. Rayando en la irreverencia, pero tú también has de haber hecho. No, tú, Eli, tú también has de haber hecho No, esa. Fuiste evangelista. Me imagino Sí. yo a la Trinidad. A ver quién llega primero. A ver, una. Ahí va. Es una, que en eso raya esa gente, o sea,
sabes, a la luz de la palabra, eso debería estar penado eternamente en la cárcel, lo deberíamos Ey, de mandar. pero es que está penado. En México las sectas no pueden ejercer. Pero bueno, el siguiente verso dice, a otro el hacer milagros, a otro el hacer profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación en lengua. Pero en todas las cosas las hace, ¿qué dice? Uno El mismo y el espíritu. mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que el Espíritu Santo es el que hace la El que les manifestación. efectúa, exactamente. Se Así manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, tú eres la parte visible del incrédulo. El incrédulo, el que no conoce a Cristo, te ve a ti. Pero el que está operando realmente es el Espíritu Santo. Así es. Tú Entonces, no tienes ningún protagonismo. y ahora, puede ser que tú, porque hay gente que dice así, es que yo tengo el don de sanidad. Claro. Ministerio andan- de Sanidad, sí, Eliezer López. No, y es que hay quienes recibieron el don porque impusieron sus manos. Sí. Se creen tan importantes porque un ser humano puso sus manos sobre ellos y les dijeron que tenían un don, pero jamás buscaron la aprobación. No, de hay Dios. escuela de lo sobrenatural. Sí. No me digas Y eso. de Sí. profetas también. Escuela de lo Aquí sobrenatural. hay una de profetas. No, ya no jueguen conmigo. ¿Yo dónde? Para ahí. No sean así. No, y al ¿Cuántos final se están contradice porque el mismo texto dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Eso le podríamos Dios que decir. quiere. Soberanía, le podríamos resumir en Es que soberanía. él, fíjate, me invitaron, no voy a quemar a dónde, aquí Instituto Bíblico, pero me invitaron a dar una conferencia acerca del bautismo del Espíritu Santo porque estaban queriendo darle Propaganda. propaganda a la Relevancia. manifestación divina y me invitaron a mí para que yo fuera a motivar a los chavos, a los estudiantes para que recibieran ellos. Entonces hice el exégesis. ¿Cómo hacerle manita de puerco a Dios para que te dé texto. lenguas? Y le dije, hermano, aunque tú ayunes 10,000 años, Sí. aunque tú hagas lo que hagas, ¿sabes algo? Tú no vas a recibir lo que tú quieres. Así Porque nosotros tenemos un Dios soberano. Y ese Dios soberano participa activamente porque Él es el Paracletos, el que está al lado para ayudarnos. Entonces, ¿Él cómo va a participar? Él va a manifestarse a través de su iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia. Pero aquí es donde está el punto medular. Porque el punto medular es que estamos hablando que la razón o las razones por las que cual el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia hay algunas. Número uno, en este momento no existía, como repito, no existía el texto bíblico. Dos, había que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Tres, tenía que ver la acreditación de Dios en su manifestación como respaldo, es decir, como el Espíritu Santo respaldó a Cristo durante sus 3 años de ministerio, así el Espíritu Santo respalda a su pueblo. Pero tomemos en cuenta que cuando el Espíritu Santo nos deja un texto escrito, los dones espirituales pasan a un segundo término, porque lo que debe de llenar todo, lo que debe de satisfacer la iglesia es la Biblia. Palabra de Así Dios. es. Entonces, Pero ¿cuál es el...? Más adelante vamos a ver eso. De hecho, yo creo que el programa de hoy lo vamos hasta aquí. Pero más adelante en el siguiente programa vamos a ver eso, que al final de cuentas sale la enfermedad de los corintios de querer preponderar las manifestaciones y lo místico antes que la doctrina misma de Dios. Ya no te quiero. ¿Te corté en seco qué? Oye, yo creo que Es que no te adelantes. la gente que está viendo el programa va a decir, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si eso de las manifestaciones Es lo y que lo eso de sostiene como iglesia. ¿Qué pasa? Pues sigan viendo los Sigan programas viendo los siguientes para- episodios. para platicar de eso y sobre todo que si tú crees que eres hijo de Dios,
descanses en la soberanía de Dios. Así es. Si tu familia, si tú estás pasando por un problema difícil, por enfermedad, por algo, descansa en la soberanía de Dios. No estés esperando que fulanito venga y ore por ti. No estés esperando al diácono de la iglesia para que venga a tu casa y haga una oración por ti. No estés esperando que abran las iglesias y que puedas ir y que el pastor haga una oración por ti. Si tú eres hijo de Dios, Dios está ahí y en su soberanía Él va a tener cuidado de ti. Y se manifestará cuando Él quiera. Y cuando Él quiera y con el que Él quiera, como Él quiera. Entonces, descansa como hijo de Dios, hija de Dios, en la soberanía de Él. Y luego ya, ahí más detalladamente seguimos platicando. Sí. Ya le cortamos la inspiración. No, definitivamente lejos de cualquier la manifestación más grande del Espíritu Santo es que descanses en la soberanía de Dios. Eso es realmente donde nos quiere llevar lo que nos dice el apóstol Pablo. Y bueno, hemos terminado este episodio. Ya no le den palabra. Ibas a hablar, no. No, está bien. No, ya no quiero. Ya. No, o sea, Bueno, vaya. Es que ese es el asunto. Si en tu iglesia hay muchas manifestaciones místicas de Dios, hay una sola razón: no conocen a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú no necesitas que te den una palabra y te digan, así dice el Señor, porque tú ya sabes qué es lo que Él quiere de ti y lo tanto que te ama, en que siendo aún un pecador, Él murió por ti. Cuando tú conoces a Jesucristo y a su palabra, cuando tú sabes quién es Él, sabes algo, tú no necesitas de un intermediario, porque tú sabes que dice el escritor hebreo, que creo que la cita para cerrar el programa, cuando el escritor hebreo dice, entremos pues confiadamente al trono de su gracia y allí encontraremos el oportuno socorro. Amén. Así es, terminamos con esto y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, nos vemos el próximo programa. Ha sido un gusto compartir ese tiempo con cada uno de ustedes y aquí en el set compartirlo con ustedes. Hasta luego. Bye. Nos vemos.